Hola, en esta segunda parte analizaremos los argumentos del señor John MacArthur en contra del pastorado femenino. Acompáñenme. Iguales en Cristo, iguales en la salvación, iguales delante del Señor en todo sentido, pero son diferentes. Y el orden es establecido en la creación, ya que Dios, así como Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. 1 Corintios 11. La palabra de Pablo, lo que le dice Pablo a Timoteo es muy importante aquí. Dice, las mujeres llevan un estigma, y ese estigma es el hecho de que cuando una mujer asumió el liderazgo, llevó a la raza entera humana al pecado. Es lo que hizo Eva en el huerto. Él salió de la autoridad de Adán, pero puede ser salva mediante la crianza de hijos, si los crían en santificación y honor. Entonces, el legado de la mujer es el criar hijos fieles al Señor. ¿Vieron lo contradictorio que es John MacArthur en sus argumentos? Empieza diciendo primeramente que el hombre y la mujer son iguales en Cristo Jesús, iguales en la salvación e iguales en todo sentido. Pero a la hora de ejercer el pastorado en la iglesia, él ya no piensa que son iguales. Él piensa que la mujer lleva un estigma que le impide ser líder en una iglesia, según su mala interpretación bíblica, porque Pablo nunca le dijo a Timoteo que la mujer lleva un estigma. Además, si dice que el hombre y la mujer son iguales en la salvación, quiere decir que ambos fueron perdonados de todo pecado. Vamos a leer las escrituras. Voy a leerles la escritura en la Nueva Versión Internacional, en Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15, dice: además, en él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él fueron resucitados mediante la fe, en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Lo repito, al perdonarnos todos los pecados, tanto al hombre como a la mujer. Entonces, si Dios perdonó todos los pecados, la mujer no puede tener ningún estigma, señor MacArthur. La palabra de Dios dice todos los pecados, tanto al hombre como a la mujer. Dios le perdonó todos los pecados. Por tanto, la mujer no puede llevar ningún estigma, porque la palabra de Dios lo dice bien claro, que Él nos perdonó todos los pecados. No dice que Dios le perdonó todos los pecados a los hombres y a las mujeres casi todos, por tanto llevan un estigma. No dice eso jamás. No dice le perdoné casi todos a las mujeres, por tanto no pueden enseñar, por tanto no pueden ejercer el liderazgo. Eso no lo dice jamás. La palabra de Dios es bien clara. Dice, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que era adversa clavándola en la cruz. Por tanto, no puede haber ningún estigma para la mujer, señor MacArthur. Voy a continuar leyendo en Gálatas, capítulo 3, versículo 27 al 29, en la Reina Valera 1960. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos, tanto hombre como mujer. Y si la mujer está revestida de Cristo, ¿qué le impide a la mujer ser llamada por Dios para ser pastora? Bien dice la Escritura, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Otro capítulo que él menciona es 1 Corintios 11. Vamos a leer 1 Corintios 11. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora el apóstol Pablo, ¿a qué se refiere cuando dice que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo? Eso lo vemos más claramente en Efesios capítulo 5, versículos del 23 al 33. Dice la Escritura: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces nos habla aquí en el contexto matrimonial. Dice, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Fíjense que no dice que el pastor es la cabeza de la iglesia. Fíjense que no dice que la pastora es la cabeza de la iglesia, sino que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y cuando dice que el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, se refiere a que son uno, como Dios es uno. Vemos que más adelante dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, cuando dice que Dios es la cabeza de Cristo, se refiere a que Dios y Cristo son uno, como el hombre y la mujer en el matrimonio son uno. San Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí está hablando de la iglesia. Y cuando habla de la iglesia, también se refiere simbólicamente a una mujer, la novia del Cordero. La iglesia, con diversos dones y ministerios, es una mujer, la novia del Cordero. Y la novia del Cordero, la cual es una mujer, tiene la misión de enseñarle al mundo acerca de Cristo. Y la novia del Cordero no puede tener ningún estigma, porque Cristo es su Salvador. Dice la Escritura en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si no viste la parte 1 de mi video, te recomiendo que vayas a verla a mi perfil y le des like y la compartas. Se viene la parte 3.